está conectando el servidor. Amén. Gloria a Dios. Mateo 5:20 dice entonces: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el de los cielos. Esta presentación que hemos visto, hemos hablado de una cantidad de temas, y que este culto sea un momento para refrescar la memoria. Amén. Digamos todos: hay poder en Jesús. Amén, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Vimos entonces los pilares de la vida cristiana en una primera parte, que fueron la santidad, la disciplina, los apetitos, las emociones, y vamos a entrar en la parte del vocabulario, a una forma más detallada. Los apetitos de la carne, las emociones, lo vimos el tema pasado, y vamos a ver aquí un poquito acerca del vocabulario. Gloria a Dios. Ya miramos este texto bíblico. Bienvenidos a quienes acaban de llegar también. Vea, llegamos al salón tardecito, pero llegamos el grupito. Amén. Gloria a Dios. A quienes están por redes los felicito. El vocabulario del cristiano de esta serie es la parte número 5. Amén. Y continuamos entonces en esta presentación. Cuando somos transformados por Dios y nacemos de nuevo, cambia todo nuestro ser. Amén. Cambia todo. ¿Será que alguien que es nueva vida en Cristo habla lo mismo? No, no puede ser. ¿Se comporta lo mismo? ¿Usará los mismos atuendos y atavíos que el mundo acostumbra? La Biblia define en 2 de Corintios 5:17, ahí lo pueden leer conmigo, bien puedan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué cosas pasaron? La mala forma de hablar, la incorrecta forma de comportarse, la indecorosa manera de vestir, la indecencia a veces, porque sin Cristo se es indecente para tratar a la gente. Y la Biblia dice que el ser humano antes de vivir en Cristo estaba viciado y saturado de cosas que no le convienen. Amén. Entonces, nuestra manera de vestir hoy es nueva. No por presión, sino por amor a la verdad en Jesús. Los principios de cómo se comporta el hombre y la mujer en su vestir en la iglesia, entonces son pudor, modestia, decoro, ornato, atavío de santidad, castidad. Amén. La manera de pensar, antes pensaba mal, pensaba feo, de manera incorrecta, tenía sospechas, malos pensamientos, deseos de engañar o mentir, pero el pensamiento del genuino cristiano debe ser diferente, porque la Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, tal vive así el hombre. Amén. La manera de actuar ante los demás, pues esto aún nota con mayor claridad en el vocabulario. Vea, si en algo se caracteriza un buen cristiano es en cómo habla. ¿Qué tal si le preguntáramos a esas vacas que testificaran? ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si las herramientas de trabajo pudieran hablar? Ese martillo con el que se machucó el dedo pequeñito pudiera decir, dar quejas. Hermano, le da risa. O de pronto el día que lo atropelló un animal, y ese día no dijo: poder Jesús, aleluya, el santo vive, sino que se le soltó por ahí una bien horrible. Vea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso se nota en el hablado. ¿Cómo cultivamos nuestra excelente manera de hablar? Cultivando la alabanza en nuestra vida, la oración constante, la asistencia al culto.
Y en vez de decir por ahí cualquier cosa horrible como antes se solía hacer, hoy cuando a mí me pasa algo, aunque los demás no entiendan, yo digo, poder en Jesús. Aleluya, santo. Y en vez de estar diciendo groserías, momentos de palabras que son honorables, porque soy una nueva criatura con un nuevo pensamiento. Amén. Y así debemos vivir todos. Digamos gloria a Dios. Vea, hay personas en el mundo que cuestionan el evangelio porque ese que saben que es cristiano cuando está en medio de sus amigotes deja de hablar como cristiano. ¿Aló? ¿Y cómo así si nosotros somos llamados a tener nueva vida? El vocabulario define la identidad del cristiano. Hay algunos que en el lugar de culto, amén, gloria a Dios, Señor, tú eres plenitud, yo soy santo en tu gracia. Pero cuando están en la cancha de micro o de básquet y otro les pegó un balonazo por ahí en una canilla, ¿será que hablan lo mismo que cuando hablan cuando están en el culto? Estamos reflexionando. La Biblia dice también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Vea lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno dice cosas buenas. O sea que si usted está viendo que alguien habla malo, es porque es malo. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. O sea que cuando alguien está diciendo cosas malas, ¿de dónde salió eso? De su malo corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, dice también Lucas 6:45, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. ¿Sí o no? Pero miren que fulano aún en medio de un accidente habla de salmos y de cosas y aleluya y que gloria a Dios y poder en el Señor. Pues claro, porque como es bueno solo fluye lo que es bueno aún en medio de la angustia y en ese enfoque siempre intercede y clama. Amén. Pero siempre hay que notar cuando estás en la angustia, en el dolor, en el problema más terrible, ¿qué hay en tu corazón? Porque lo que hay en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. Ay, qué bueno. O qué malo, dependiendo la situación o el caso. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay gente que está en un momento de mucha ira y no tiene a Dios en el corazón, después de esa ira, ¿qué es lo primero que va a decir? Una cantidad de cosas en contravía de Dios, en contravía de la voluntad de la palabra, en contravía de su prójimo. Pero qué bueno es permitir que de nosotros salga lo que es bueno porque nuestro corazón está en Dios. Amén. Entonces, analicemos cómo hablamos. ¿Qué estamos diciendo? Vea, otro texto bíblico importante para esta enseñanza, de mucho valor. Efesios 5, 3 y 4. Capítulo 5, versículos 3 y 4 de Efesios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Y si el pueblo es santo, sus palabras deben ser honorables. No deben haber palabras soeces. No deben existir términos de doble intención. No deben existir los chistes de doble sentido. Los comentarios verdes. Eso en el mundo allá ellos, pero en el cristiano no. Porque somos pueblo de Dios. Digamos gloria a Dios. Mire, ustedes deben portarse como corresponde a un pueblo santo. Y si en algo se cuida el que es de Dios, es en la forma como habla. Y de eso es que estamos hablando. Ay, que es que me voy a hablar del hermano. Si lo que usted va a decir del hermano no edifica, no lo diga. Quede callado. Si es para edificación, dígalo. Si no es para edificación, póngase a orar, pero no lo diga porque eso no edifica. Uno en el camino aprende. Hay cosas que no edifican. ¿Para qué se dicen? Amén. Lo que no edifica no se diga. A menos de que sea en un trato especial para poder corregir lo malo y hacer crecer en lo bueno. En ese caso sí se habla de tal causa.
Mientras tanto, si no es para edificar, no lo diga. Uy, mire hermano, sí sabe, ¿no? Lo que la hermana Pepita hizo hace 8 días. Venga, ¿en qué edifica eso? Si no edifica, no lo diga. Pero si usted va a ayudar a edificar, entonces no me lo diga a mí. La Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El 90% de los grandes conflictos se resuelven cuando hablo a solas con mi hermano y me pongo a cuentas con él a paz y salvo delante de Dios. Amén. Pero si no escuchare a su hermano, dice, y si no te oyere, entonces llévalo con testigos para que en testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y es ahí donde dice el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. La intención de llamarlo a solas o la intención de llamarlo con testigos no es perderlo. Es redarguirle la conciencia con el buen consejo para que se corrija y no se pierda. La intención es ganar al hermano, no perderlo. Digamos gloria a Dios. Pero si no oyere a los testigos, dice la Biblia, y si no los oyere a ellos y a ti, entonces hazlo de conocimiento en la iglesia. Tremendo, ¿no? A ver si de pronto a la iglesia oye, pero si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano y déjalo en las tinieblas de afuera. Pero la intención del proceso no es mandarlo para las tinieblas de afuera. Es tocarle la conciencia a solas o con testigos o con el apoyo de la iglesia y que se corrija y no se pierda. Amén. Y ese es el orden correcto de los buenos procesos de comunicación para que alguien sea restaurado, sea sanado en su conciencia y en su corazón. Digamos todo gloria a Dios. Dice, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y pasando aún el SENA y etapas de estudio en colegios, era común encontrar corrillos de grupos diciendo cosas de sus intimidades. Pero ¿qué clase de temor es ese? Digamos todo gloria a Dios. Ni siquiera se hable de inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación. Esas cosas ni siquiera se mencionen entre el pueblo del Señor como corresponde a fieles de Dios, a santos. Ni de ninguna otra clase de impureza ni de avaricia. Hay gente que parece que se deleitaran diciendo cosas feas. O sea, hay gente que uno como que uno tiene la impresión de que a ellos les gusta hablar de eso horrible. Estos días hablé con alguien y me decía, no con deseo de lástima y de pedir perdón y misericordia, sino como con cierta frescura de alegría de haberle pegado a otra persona. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que si conoce a Dios y conoce la palabra, en vez de decir, hombre, cometí un error, voy a pedirle perdón? No, que antes diga, pero me desquité, pero me vengué. Cuando acabamos de leer en el primer versículo en inicio del culto, no nos venguemos nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. El Señor pelea por nosotros, el Señor pelea por nuestro pleito y nos defiende. El asunto es aprender a serle fieles a Él. Amén. Pero uno a veces se da cuenta que hay gente que como que se deleita cuando habla de cosas que hizo y que realmente delante de Dios no están bien. Por eso, de ninguna otra clase de impureza ni de avaricia debe hablar el cristiano. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Amén. Estoy leyendo la versión en lenguaje sencillo. ¿Quién tiene ahí la Valera? Que me lo lea en la Valera. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Ahí hay un micrófono para que se escuche todo bien. Bien pueda usarlo y lo prendes y lees en la versión Valera del 60. Bien pueda, con toda confianza.
Estamos aquí edificando. Yo estoy usando lenguaje sencillo. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios. Escuchemos cómo suena en la versión que más usamos. Prenda el micrófono hacia arriba todo y escuchamos. Lea todo el texto, Efesios 5, 3 y 4. Amén, muy bien. Efesios 5, 3. Amén. ¿Cómo dice? Pero fornicación y toda inmundicia, Amén. avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como convienen a santos. Ni aún se nombren esas cosas entre el pueblo del Señor como conviene a un pueblo que es escogido para vivir en santidad. Si alguien le va a hablar de esas cosas, aíslese usted, guárdese usted. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. ¿Cómo sigue diciendo el texto, hermano? Bien, pueda seguir leyendo. Ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Sea honesto en todo el sentido de la palabra, en su expresión y en el cumplimiento de sus negocios. ¿Qué tal que tengan que decir, que es que evangélico y más deshonesto, pícaro, me robó 500,000, me los pidió prestados y nunca me pagó? ¿Qué tal eso? Ni necesidades. Ni necedades. Que hablando del vocabulario, hay gente que es feliz diciendo necedades, pero no, eso no es necesario. Ni siquiera conviene al pueblo del Señor, ninguna necedad. Continúe leyendo. Ni truanerías. Ahí es donde entra, según la versión lenguaje sencillo, ni tonterías ni vulgaridades. Eso es una truanería. Que no convienen. Amén. Sino antes bien acciones de gracias. O sea que las palabras que deben nacer de los labios de un buen cristiano son palabras de acciones de gracias y que produzcan edificación en otro, no daño en otro. Amén. Hay dos maneras de corregir una situación. Una, peleando. Ay, que mire lo que os y ya se acabó la paz. Y la otra, acercarse con sabiduría y respeto y decirle, venga, es que toca que bajarle un poquito a la medida de la sal porque está. Sí, pero con cariño, con ternura. Yo una vez recuerdo que un esposo por ahí le dijo a la señora, ellos no eran creyentes. Le dije, ¿quién se va a comer esa retama? Ni los cerdos se comen eso. Y claro, y ella después salió contestando a peor, pues y no quiere, no es lo. Imagínense, o sea, que eso en el mundo parece normal, pero en el cristiano que ni siquiera se escuche esas truhanerías ni esas necedades, como dice la Biblia, que eso no aparezca en el cristiano. Amén. ¿Cómo más dice el verso 4? Sígalo leyendo. Ni palabras deshonestas. Amén. Ni necedades. Amén. Ni truhanerías. Amén. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén, hermano, gracias. Entonces ahí miramos el enfoque de la versión que más usamos y cómo la versión lenguaje sencilla lo explica. Amén. Otro texto que habla del buen juicio en nuestra manera de hablar y terminamos. Mateo 12, 36 al 37. Y yo les digo, amén. Y yo les digo, bueno, aquí esto se me congeló, no sé qué pasó. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. ¿Cómo dice esa versión? Ayúdenme que ustedes tienen, yo estoy aquí usando una versión lenguaje sencillo, muy sencillo para que ninguno diga, no es que no entendí, pastor. No es que el que no entiende es el lenguaje. Amén. Pero vamos a irlo leyendo en la versión que más estudiamos, la Valera del 60. Y dice, préndalo porque la audiencia no escucha. Bien pueda. Mas yo os digo, sí, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de toda palabra ociosa que a ustedes se les ocurra decir, ¿sí ve? Los hombres de ella darán
cuenta en el día del juicio. Algunos dicen, no, eso es que yo hablo así, yo no puedo cambiar mi manera de hablar y yo ya me quedo así, yo me muero así. Mire que si sigue así, va a tener que dar juicio de todo lo que dijo. Ay, ¿qué pastor lo que inventó? No me lo inventé. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas por cualquier palabra que hayan pronunciado. Y en este caso está hablando de palabras inútiles o de palabras que no son agradables ni causa de honra. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. ¿Cómo dice esa versión? Porque por tus palabras serás justificado. Amén. Y por tus palabras serás condenado. Más sencillo y más claro para dónde. Vea, yo he visto gente que lleva años en la iglesia y no han podido con la forma del vocabulario. ¿Sabe qué es lo que les hace falta? Un toque del Espíritu Santo. Más tiempo de oración. Más vida devocional, más culto. Y que estudien la palabra con abundancia, porque la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino o sus pensamientos? Con guardar la palabra. Eso es lo que se necesita. Amén. Entonces, de una forma muy bonita y muy sencilla, en el día de hoy miramos la quinta parte, que fue el vocabulario. Y vea, yo sí le quiero encargar en el poderoso nombre de Jesucristo. Si usted se ha visualizado como buen cristiano, no solamente sea buen cristiano en el templo, que la gente cuando te escuche hablar sepa que tú eres de verdad cristiano. Y no que por su mala expresión tenga que decir, ¿de verdad eres cristiano? ¿Eres evangélico? Es que como hablas de feo. Ese es el encargo de esta noche en el nombre del Señor Jesús para la iglesia. Hablemos con honor, hablemos con honra, hablemos con altura y dignifiquemos en todas nuestras palabras que Jesucristo hizo de nosotros una nueva criatura y que somos una nueva creación. Estemos de pie, oremos dando gracias a Dios y que esta palabra genere un fruto. Hoy no fue una palabra, un sermón de saltos, brincos, aleluya, gloria a Dios y hablar en lenguas, no, pero es una palabra contundente. Tenemos gente que lleva años en la iglesia y con unos hablan de una manera y con otros hablan de otra. Poder en Jesús. Cuando están en el culto, solo júbilo y adoración. Y cuando están por allá solas y en secreto, llenos de problemas, con dolor en los huesos, eso parece que en esa lengua está cachupín. ¿Usted me entiende? Dijo una vez una psicóloga, ¿quién ha podido dominar bien una serpiente en medio de 32 varillas? Y a todo mundo le dio risa. Estaba hablando de los molares y que la lengua bien utilizada es una bendición, pero mal utilizada es como el veneno de una serpiente. Por eso se habla de un pequeño fuego, que un pequeño fósforo prende todo un bosque. Así es la lengua. Un pequeño comentario malintencionado puede dañar completamente la imagen de alguien o de algo. Por eso vamos a decirle a Dios que nos ayude a tener dominio en nuestra comunicación y que no se nos olvide que tenemos que dar cuenta de cualquier palabra que hayamos pronunciado y que por nuestras propias palabras delante de Dios, según Mateo 12, 36 y 37, seremos juzgados o seremos declarados inocentes o culpables. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de consejo, por esta noche de palabra y un enfoque en lo que es la vida cristiana en el área número 5 del vocabulario, y que podamos enfocarnos en un próximo culto con calma y con buena intención y buen corazón, el principio de la sujeción. Señor, bendice a tu pueblo,
Bendícenos como iglesia, que cuidemos nuestro vocabulario, que podamos tener un buen tiempo de oración todos los días, un buen tiempo de palabra, de leer las escrituras, y que no descuidemos nuestra vida devocional, no dejando de congregarnos. Estos son valores universales para que podamos tener una excelente comunicación, una excelente expresión conforme a tu voluntad y de buen ejemplo y testimonio en medio de todos los que nos conocen y nos rodean, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitar a mi hermano Holman, que está con nosotros hoy, que tenga la bondad, el hermano Holman, reciba la ofrenda del pueblo del Señor, correspondiente hoy al culto de oración y enseñanza evangelística en el nombre del Señor Jesús. Querido amigo y hermano, si usted en algún momento ha tenido dificultades con sus palabras, dígale al Señor como dijo David: renueva un espíritu recto de mí, recto, renueva espíritu en mí y espíritu noble me sustente, dice el salmista. Tener una comunicación excelente con nuestro Dios. Amén. Bueno, así hemos clausurado. A todos abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús, y no se les olvide que el sábado 24 tenemos servicio de Santa Cena. Tenemos la visita de nuestro administrador, nuestro hermano Adán Malpica, por la gracia del Señor, y también tenemos la cena de acción de gracias con toda la comunidad, la iglesia, amigos, simpatizantes, niños, adolescentes. Toda la actividad la estaremos celebrando en este lugar. Amén. El programa va desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y a las 6 ya está abierto para los que llegan temprano a la hora de la oración. Dios les bendiga poderosamente a todos. Salude al que está a su lado, a su hermano, a su hermana. No se vaya sin compartir esa fraternidad, ese saludo cristiano.